también sabe de estos casos es el maestro Paco Cruz, a quien saludo con mucho gusto, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Les recomiendo Las Damas del Poder. Por ahí debe de haber un capítulo de la esposa de Cedillo también en el libro de Paco Cruz. García Luna, El Señor de la Muerte, y también Tierra Narca. Aprovechemos para recomendar Tierra Narca del querido Paco Cruz, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, pues se ponen las cosas color de hormiga. Y bueno, te saludo con mucho gusto primero, Paco. Vicente, buenos días. Está explosivo, ¿no? Está Cabrón. explosivo el día, pero fíjate, yo te voy a plantear un problema. Primero, ahorita platicamos del narco. Primero, el problema en este país es que muchos libros sobre narco se escribieron solo sobre los documentos y entrevistas con algunos documentos que son, en esencia, las actas en los juicios, las audiencias, pero nunca se hizo trabajo de campo. Sí, el problema con los libros de narcotráfico es que quienes escribieron se basaron en los testimonios que hay en los expedientes. Y eso, pues tú puedes tomar en cuenta una declaración y otra la dejas afuera, o puedes no tomar en cuenta, como ahora lo dices, por ejemplo, las torturas y amenazas a Juan Galván. Entonces uno como periodista, pero escribiendo desde el escritorio, puedes hacer eso. El problema es conocer el narcotráfico por dentro y cómo opera. Y los libros, inmensa mayoría, se escribieron ¿cómo? Sobre audiencias, sobre expedientes judiciales. Y las autoridades, conociendo este país como es y conociéndolo tú, yo, todos prácticamente, es un desastre. Entonces, para mí el problema es que en este momento hay una narrativa de que, mira, pero esto dice el expediente. Sí, pero los expedientes mienten. Los expedientes los elaboran ¿quiénes? Agentes del Ministerio Público que tienen intereses, que reciben órdenes de personajes más arriba o de sus jefes y personajes más arriba. Entonces, el caso del, eh, de, de, del general Gutiérrez Rebollo es parte de eso, es en parte. Podemos luego hablar de la carrera como militar de Jesús Gutiérrez Rebollo, pero hablemos sobre los libros, ¿sí? El problema es que es eso, basado en expedientes y no en campo. Y eso le quita mucho valor. Claro, se venden mucho se venden los libros, y entonces de pronto quedan como una verdad absoluta, como una verdad cuando los escribieron sobre qué, sobre documentos. Sobre documentos, y yo te puedo decir otras verdades, por ejemplo, pero además que las trabajé en campo. Las trabajé en campo sin conocer a César. A César, tú sabes, lo conocía en Sin Censura. Hicimos un clic inmediato, amistad, ¿va? Amistad que no ha pasado más por ejemplo, de manejar casos de narcotráfico. Hablamos sobre narco en las mesas de debate, pero nunca nos hemos ido a tomar un café a ver qué sabes sobre el narco. Cada quien tiene sus cosas aparte. Lo que yo puedo decirte, digo, sin quitar, o perdón, quitando la carrera militar de Jesús Gutiérrez Rebollo y poniendo las cosas en perspectiva. La realidad es que él entregó en su momento al general Enrique Cervantes Aguirre documentos que mostraban, pero que además los publicó en libros, ¿eh? Todo esto que te platico está publicado. Entregó al general Enrique Cervantes Aguirre, cuando era secretario de Defensa, a investigaciones en las que ahora, bueno, yo ya decía que existían esas grabaciones, que existían, y después supe que César las tiene. Mira, si yo hubiera sido otra, se las hubiera pedido, se las habría pedido, pero él las entregó a la prensa. ¿Por qué? Porque no hay, fuera de eso, supe, y así lo publiqué, porque además tenía validado todo eso, que el general Jesús Gutiérrez Rebollo entregó a en general a Enrique Cervantes Aguirre, en su calidad de secretario de la Defensa Nacional, evidencias, casetes, documentos, fotografías sobre los vínculos, primero de la familia de la esposa de Ernesto Cedillo Ponce de León, es decir, el papá
Fernando Velasco Márquez y sus hermanos Fernando y Francisco Velasco Núñez, y sus nexos con el cártel de Colima. ¿Qué era en esa época el cártel de Colima? Pues eran los reyes de las metanfetaminas, los reyes de la fabricación, producción y tráfico y narcotráfico o tráfico de drogas de diseño. Y lo controlaban ¿quiénes? El papá, el suegro de Ernesto Zedillo. ¿Lo sabía Zedillo? Pues claro que lo sabía. ¿Lo sabía Nilda Patricia? Pues claro que lo sabía. ¿Era ella la primera dama con nexos en ese sentido con el narcotráfico? Claro que no. La esposa de Luis Echeverría Álvarez había tenido mucho que ver con el cártel de Guadalajara. Entonces, Gutiérrez Rebollo entregó esos documentos, pero además entrega otro paquete adicional en el que hay evidencias sólidas y lo mismo, archivos de investigaciones en el que vinculaban al presidente Ernesto Zedillo con el cártel de Juárez, abiertamente. Y ahí empieza toda la desgracia, ¿sí? Toda la desgracia del general Gutiérrez Rebollo. Toda la desgracia, ¿por qué? Porque el ejército ya no cargó solo contra Gutiérrez Rebollo, sino contra sus personajes más cercanos. Incluso, por ejemplo, bueno, pues eso César no me dejará mentir, su familia fueron víctimas de tortura. Entonces, si el general Gutiérrez Rebollo tenía vínculos con el cártel de Juárez, por lo menos hasta hoy no se han demostrado más que en esos documentos, ¿sí? Más que en esos documentos. No estoy diciendo que no los tenía. Son cosas distintas. Estoy diciendo que los libros que se escribieron sobre las investigaciones de la PGR. Y la PGR en un momento recibió órdenes de Zedillo. ¿Para qué? Pues para inculpar, para atacar al general Gutiérrez Rebollo. Entonces, supongamos que sea cierto que el general Gutiérrez Rebollo tenía vínculos con el narcotráfico. ¿Y por qué no se dieron a conocer los vínculos de Zedillo con el cártel de Juárez? Los vínculos de la familia de el papá y los hermanos de la primera dama que controlaban el cártel de Colima. Así que ¿qué pasó? Pues que todos los libros se escribieron así. Nadie se metió a investigar qué eran las drogas de diseño, quiénes las producían, a dónde estaban, por dónde en su momento, por ejemplo, estuve en Colima, estuve en el puerto de Lázaro Cárdenas, a donde llegaban los precursores químicos protegidos por la familia del presidente y del secretario de Educación, incluso, porque esto empieza cuando Zedillo era secretario de Educación, un poquito antes. Era poderoso aprovechando el poder de su yerno, el papá, el suegro de Zedillo, y se permitía introducir a través del puerto de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo precursores para la producción de drogas de diseño, le decían. Sí, drogas de diseño, metanfetaminas, que luego darían paso al fentanilo. Así que nada de eso, todo eso se olvida. Todo eso se olvida. Y lo que yo relato una historia que Nilda Patricia vivía siempre con miedo pegada a Zedillo. Y siempre insisto, tenía miedo, sí tenía miedo de que, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, la mafia de Carlos Salinas de Gortari matara a su esposo. Tenían pánico, tanto que mandaron construir en Los Pinos un portón de acero, de hierro forjado, y Zedillo dio la orden que por ahí no pasaba nadie más que él, la primera dama y los hijos de ellos. Nadie podía pasar. ¿Por qué? Porque tenían miedo de un atentado coordinado por Carlos Salinas de Gortari. Pero después lo que voy descubriendo es que Nilda Patricia vivía pegada a Ernesto Zedillo Ponce de León, el presidente, porque tenía miedo también de un atentado a narcotraficantes. ¿Por qué? Pues su familia controlaba el cártel de Colima. Así que cuando está Gutiérrez Rebollo en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, él ya tenía documentado cómo desde que Ernesto Zedillo era secretario de Educación, su familia política estaba ahí atrás. Ernesto Zedillo, siempre decimos, era un gris secretario de Educación, era un papanatas, era todo. No, pero era un hombre con poder. Era un hombre y además era un hombre muy ambicioso, que se hizo millonario, no solo regalando al país, trabajando para aquellos, por ejemplo, a los que les regaló las concesiones ferrocarrileras. Así, y de quienes eran socios
¿De quiénes eran socios los hermanos de Nilda Patricia y el papá? Pues nada más de los hermanos Amezcua, que eran, tenían expedientes aquí en Estados Unidos abiertos por tráfico internacional de efedrina, este, y otros precursores para fabricar y producir drogas. Y habían lo que tenía el general Gutiérrez Rebollo es que el papá y los hermanos de Nilda Patricia, con la conexión de los hermanos Amezcua, que eran la cara del cártel de Colima, ya tenían una sólida sociedad con criminales de República Checa, de India, de Holanda, de Tailandia, de Alemania. Es decir, tenían una organización criminal a nivel internacional. Y eso fue lo que tenía Gutiérrez Rebollo. Eso fue lo que encontró, lo que le entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso le entregó evidencia de cómo el papá de Nilda Patricia y los hermanos, y con los hermanos Amezcua, que eran la cara del cártel de Colima, tenían relación ya con narcotraficantes en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Ecuador, en Perú, en Chile, y que tenían un proyecto para rivalizar con el cártel de Sinaloa, que después en el gobiernos posteriores, en el de Calderón, lo hicieron con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces tuve, pero esto yo no lo supe por documentos. Que tenía documentos, lo supe porque fui a Colima, porque fui a los puertos de Manzanilla, de Lázaro Cárdenas, porque me fui a vivir a Ciudad Juárez, me fui a vivir a Tijuana, fui a vivir a Colombia, pasé a Perú, es decir, hice trabajo de campo y eso lo combiné con documentos. Hasta hoy, eh, en las Damas del Poder puedes encontrar eso. Eso de las relaciones de la familia de la esposa de Cedillo, de la Patricia Velasco Núñez, con el cártel de Colima. Fíjate, Pero lo que Paco. te oigo, Vicente. Bueno, mientras habla Vicente, entonces eso fue lo que encontré, Vicente, pero haciendo trabajo de campo. Que la familia política de Cedillo estaba hasta las manitas. Ya te Fíjate. oigo, Vicente. Fíjate qué extraño, me sacó el sistema. Estamos hablando de esto y me botó el sistema extrañamente, mi querido Paco. Yo lo que quería aportar es que una persona, no voy a decir cómo se identifica en el chat, pero dice Paco Cruz, a Fernando Velasco lo asesinaron y dijeron que fue accidente. El primo hermano de Nilda Patricia Velasco era mi cuñado. Los hermanos Fernando y César Velasco vivían en Cuauhtémoc, dice esta persona que te escribe en el chat en vivo y en directo. Perdón por interrumpirte, maestro. Qué extraño esto de que nos botaron del sistema, pero bueno, hasta yo ya regresé después de esta situación tan extraña en la transmisión, mi querido Paco. Entonces, tú ves, Vicente, es decir, es una gran diferencia escribir un libro sobre solo documentos oficiales. No importa que sea un expediente de la PGR, los expedientes de la PGR mienten, que escribir un libro basándote en viajes a los lugares a donde está el narcotráfico. Por ejemplo, llegaban al puerto de Colima y al puerto de Lázaro Cárdenas cargamentos de China y de otros países, de Alemania. Nosotros hablamos de China, pero de Alemania, de Holanda, de India. Y esa era una red de narcotráfico de los hermanos de Nilda Patricia, de Nilda Patricia Velasco Núñez y del papá de Nilda Patricia. Y nunca nadie, hasta que salen las primeras damas, las damas del poder, se conoce esto. Y yo sabía que César debía tener documentos, pero nunca hablé con él. ¿Por qué? Porque yo hago mi trabajo aparte, porque los documentos que yo obtengo, por ejemplo, de la PGR de otras instancias, primero voy a los lugares a donde se da.
y después me involucro. Cuando escribí Cártel de Juárez, me fui a vivir 4 años a Ciudad Juárez. Cuando hablo de Amado Carrillo Fuentes y sus nexos con Ernesto Zedillo, es porque fui a Ojinaga, a donde se formó se formaron Amado Cipriano y Vicente Carrillo Fuentes. Eso es diferente. Y lo que te puedo decir, Ernesto Zedillo era un capo. Lo mismo hice con Enrique Peña Nieto. Sí, pero Amado Carrillo Fuentes tenía nexos muy sólidos con, con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Y luego lo que yo deduzco además, ¿sí? No solo deduzco, sino que documento paso a paso y voy ofreciendo evidencia, que Ernesto Zedillo, para enfrentar a la mafia narca de los Salinas de Gortari, toma una decisión, no sé de quién fue producto del consejo, pero toma una decisión que le vendría a salvar la vida o lo vendría a salvar de los Salinas. Saca del ejército a un comando que se llamaba Zulu, un comando especial, de esos soldados que sirven para todo, que no los mata nada, ¿sí? Los superhombres, al comando Zulu, y lo entrega al cártel del Golfo. Y ese comando Zulu decide acortar su letra para que no lo relacionen y se llama Comando Z. Y trabajan para el cártel del Golfo. Entonces ya tienes idea para dónde voy. Zedillo crea los Zetas. Así como documento en su momento que, que Felipe Calderón y Genaro García Luna crean el cártel Jalisco Nueva Generación, Zedillo crea a los Zetas. Y se crea una organización primero de matones, asesinos, para enfrentar a las mafias de Carlos Salinas de Gortari. Pero en las mafias de Carlos Salinas de Gortari hay un rompimiento. Hay un rompimiento. Además de que hay problemas con Raúl Salinas de Gortari, que eso lo pesca bien Ernesto Zedillo, hay un rompimiento. Guillermo González Calderoni, que era el superpolicía de Salinas de Gortari, era el hombre que tenía tanto poder como después lo tendría Genaro García Luna, decide una vez que termina el gobierno de Zedillo y ver que se estaba derrumbando el clan de los Salinas, decide entregarse a Estados Unidos. Y tú ves, y Salinas hace apariciones políticas y todo, pero primero se va. ¿Por qué? Porque Guillermo González Calderoni le entrega información del narco, del gobierno de Salinas y del gobierno de Miguel de la Madrid a la DEA. Y la DEA lo acoge como testigo cooperante. Y después, claro, termina asesinando a Guillermo González Calderoni, pero la jugada maestra de Zedillo es crear a los Zetas, que se convierte eventualmente en el cártel más sanguinario que ha tenido este país, Vicente. Así que Zedillo tiene ahí todas las manos en el narco metidas, la esposa también. Oye, Nada de esto es por César Gutiérrez Pliego, sino por mi trabajo, Vicente. oye, déjame decirlo, si se confirmara en estos audios también la relación de Nilda Patricia, la ex primera dama, de su familia, por ende de Zedillo, esta vinculación con los narcos, tuvimos un narcogobierno con Zedillo, y también, más allá de lo que cada quien piense de el general Gutiérrez Rebollo, podríamos estar ante la posibilidad del primer gran montaje mediático para que en la opinión pública se juzgara a Gutiérrez Rebollo. Lo menciono porque también algo que ha dicho César es que el que estaba metido hasta el cuello era Líbano Sáenz, el que era secretario particular de Ernesto Zedillo en su momento. Líbano Sáenz, que hoy goza de esa posibilidad de opinar en tal o cual medio de comunicación, y ha sido señalado por parte de César. Hay un documento que me ha mostrado en diferentes ocasiones de que apunta que Líbano Sáenz, secretario particular de Zedillo, habría recibido dinero, vehículos y propiedades de Amado Carrillo. Creo que hay mucho también que decir en este sentido, que a pesar de que pareciera que fue hace mucho que gobernó Zedillo, hoy regresa a la arena política a criticar lo que está ocurriendo, la transformación en el Poder Judicial, que ese es el objetivo, tratar de dinamitar la elección del 1 de junio
desde sus opiniones y de sus trincheras, Ernesto Zedillo, con Enrique Krause, Letras Libres, con Héctor Aguilar Camín, Nexos, y que hay personajes actualmente activos en la política o activos en la política en la actualidad de los tiempos de Zedillo. Uno de ellos es Liébano Sáenz. En fin, hay mucho que seguir rascando y removiendo. Lo que yo sí voy a decir es que algunos desde el ego y desde la soberbia estarían dispuestos a defender a Ernesto Zedillo con tal de no aceptar que se equivocaron, que mintieron o les faltó algo en sus investigaciones periodísticas, que son capaces de, en su odio o en su necesidad o en su campaña de bajar a la mala o a la buena o como sea a César Gutiérrez Priego, que de acuerdo a las encuestas va muy bien en campaña rumbo al 1 de junio, que estarían dispuestos a defender a Zedillo. Bueno, está el otro caso, el de Televisa Leaks o algo así que presentó ayer Carmen Aristegui y seguramente hoy presentará más detalles, que ensarta a Salvador García Soto, que recomendó con tejado de Televisa a su sobrino. El sobrino es el que termina denunciando estos montajes y estas campañas negras contra personajes y empresas que son incómodas a ese grupillo que existe dentro de Televisa. Eh, en fin, hay tantas cosas, más allá de si Arturo Saldívar, el ministro presidente en su momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy dentro del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene alguna responsabilidad, porque el objetivo es tronar políticamente hablando a Saldívar. Más allá de eso, pues queda también la idea o la confirmación de que Televisa es la casa, la gran casa de los montajes, la gran casa de los montajes. Bueno, en fin, déjame saludar a Jaime Hernández, al querido Jaime, que ya llegó también, el querido Jaime Hernández, décadas de periodismo como corresponsal de guerra, como corresponsal mexicano